Bueno, entonces vamos, otra vez les explico esta parte. Bueno, entonces les decía, vamos a empezar con el gerundio. Les explicaba entonces, cuando utilizamos ing, generalmente se entiende, estoy corriendo, I'm running, por ejemplo. ¿Ok? Esta es una acción que se está realizando en el momento de hablar y el verbo lleva ing. Pero, ¿qué pasa si yo empiezo mi oración así? Swimming is a good exercise. ¿Cómo traducirían ustedes esa oración? Swimming is a good exercise. ¿Cómo que, teacher? ¿Cómo traducirían esa oración? Swimming is a good exercise. Nadar es un buen ejercicio. Exactamente. No traducimos como nadando es un buen ejercicio. Ajá. ¿Por qué? Porque este verbo me está indicando una acción. Y estoy empezando con ese verbo. Swimming is a good exercise. Si yo pusiera he is swimming, entonces sí sería progresivo. Pero ya tendría que eliminar is a good exercise. Ajá. Entonces, aquí estamos iniciando con una acción. A esa acción se le llama gerundio. La traducción es como si habláramos en infinitivo. Ahorita les voy a explicar la diferencia. A ese tipo de acciones, les repito, se les llaman gerundios. Les voy a poner otro ejemplo con esta idea. Reading lets you travel to many places. Leer te permite viajar a muchos lugares, por ejemplo. Pero estoy empezando con el gerundio. Este es uno de los primeros usos del gerundio. Empezar la acción, o empezar la oración con una acción. Si ustedes se fijan, no estoy utilizando sujetos. Es decir, no digo he, ni she, ni they, ni Raúl, ni Juanito, ni Rosita, ni Lupita. No utilizo sujetos. Utilizo el verbo. Ese verbo es mi sujeto. ¿Ok? ¿Yes? Si tienen alguna duda, díganme, ¿eh? Ese es uno de los primeros usos del gerundio. Utilizamos un verbo de acción y hacemos una oración. Ahora, no todos los verbos de acción pueden quedar, la mayoría, pero no todos. ¿Ok? Depende de lo que ustedes quieran expresar. Ahora, ¿cuál es el segundo uso del gerundio? El segundo uso del gerundio es cuando tenemos ciertos verbos que nada más pueden ir con gerundio. Para eso les mandé ese link. En ese link vienen las listas de los verbos que van con gerundio y los verbos que van con infinitivo. Un ejemplo. El verbo consider. Este verbo nada más puede ir seguido de otro verbo en gerundio, por ejemplo. Fíjense cómo esta oración contiene el verbo consider y luego tiene un segundo verbo con gerundio. Aquí ustedes pueden ver la diferencia entre presente progresivo y gerundio. I'm considering es presente progresivo. Estoy considerando. I'm considering. Y luego viene un verbo en gerundio. Changing my car. Estoy considerando cambiar mi coche.
Por el simple hecho de utilizar este verbo, el siguiente verbo tiene que ir en infinitivo. La traducción es como si yo estuviera hablando en infinitivo. Cambiar. Estoy considerando cambiar mi coche. ¿Ok? Pero estoy utilizando un verbo en gerundio. Por el simple hecho de utilizar el verbo consider. Otro ejemplo. El verbo enjoy. She enjoyed watching the movie. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando el verbo enjoy, que significa disfrutar, y lo estoy utilizando en pasado. Enjoyed. Y luego estoy utilizando un verbo en gerundio. She enjoyed watching the movie. Ella disfrutó ver la película. ¿Ok? Por el simple hecho de utilizar estos verbos, el siguiente verbo tiene que ir a fuerzas con gerundio. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Mm, Pues es cosa de más bien de aprendernos como qué verbos, Exactamente, esa es la clave verbos, de ¿no? Vaya. todo. Esa es la clave de todo. Tienen que aprenderse qué verbos van con gerundio y qué verbos van con infinitivo. ¿Por qué? Porque si ustedes cometen el error de poner esto, esa oración está mal. Traducida al español, está correcta. I'm considering to change my car se traduce exactamente igual como lo hicimos con el gerundio. Estoy considerando cambiar mi coche. Pero gramaticalmente está mal porque el infinitivo no va con este verbo. Ajá. Entonces, gramaticalmente está mal. Como traducción, está bien. Pero gramaticalmente está mal. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el tercer uso del gerundio? Con expresiones y con preposiciones. Cada vez que ustedes tengan una preposición, tienen que utilizar un gerundio. Por ejemplo, about es una preposición que significa cerca de. Entonces, al tener esta preposición en una oración, a fuerza tiene que ir un gerundio. Por ejemplo, she thinks about moving to Canada. Ella piensa acerca de cambiarse a Canadá. Por el simple hecho de llevar esta preposición, si van a utilizar un verbo, ok, aclaro, si van a utilizar un verbo, ese verbo tiene que ir con ing o en gerundio. She thinks about moving to Canada. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. For, for también es una preposición. Estoy repitiendo la palabra moving, pero bueno, puede ser cualquiera, ¿ok? Miguel needed a big trunk for moving his furniture.
Miguel necesitó un camión grande para mover sus muebles. Entonces, por el simple hecho de tener about y for, por ese simple hecho necesitamos un verbo en gerundio. Entonces, este es otro uso, con preposiciones. Y finalmente con expresiones. Hay algunas expresiones en inglés que a fuerza necesitan, ¿cómo se llama? A fuerza necesitan un gerundio. Permítanme un segundo. Por ejemplo, por ejemplo, mm, déjenme pensar en una buena. Ok, ya tengo. Keep in mind. Keep in mind es una expresión que significa mantener en la cabeza o mantener pensando en eso. Keep in mind. Y por ser una expresión, necesita llevar un gerundio. Por ejemplo, they keep in mind calling their family. Ellos mantuvieron en la cabeza o estuvieron pensando en llamar a su familia. Entonces, por el simple hecho de ser una expresión, tiene que llevar un verbo en gerundio. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ok, Eric, ¿hasta ahí vamos bien? Yes, teacher. Ok, very good. Very good. Entonces, esos son los usos del gerundio. Como sujeto, que son estos dos primeros ejemplos, aquí lo estamos utilizando como sujeto, con verbos específicos, como por ejemplo aquí, consider and enjoy, con preposiciones, aquí tenemos about y for, y con expresiones, keep in mind. Esos son los usos más comunes, del gerundio. En el caso del infinitivo, es un poquito más sencillo. En el caso del infinitivo también va con verbos específicos, pero aquí la ventaja es que en el caso del infinitivo es cuando vayan a utilizar dos verbos, obviamente tienen que checar el vocabulario, pero cuando vayan a utilizar dos verbos siempre va a ir dividido con un tú. Por ejemplo, study, el verbo study. Por ejemplo, I want to study to be a doctor. Por el hecho de llevar el verbo study, entonces necesitamos un infinitivo. I want to study to be a doctor. Quiero estudiar para ser un doctor. Entonces, por llevar el verbo study, necesitamos utilizar un infinitivo. Otro ejemplo, finish.
They finished to paint the house yesterday. Ellos terminaron de pintar la casa ayer. Entonces, otra vez, por el simple hecho de utilizar el verbo finish, tenemos que utilizar un infinitivo. Realmente el infinitivo no tiene tantas reglas como el gerundio, ¿ok? Más que nada aquí lo que tienen que hacer es aprenderse los verbos que van con infinitivo, que van con gerundio. Y finalmente, hay algunos verbos que van con las dos opciones, es decir, que pueden utilizar gerundio o que pueden utilizar infinitivo, ¿ok? Both, ambos, gerund and infinitive. Por ejemplo, el verbo like. El verbo like puede ir tanto con gerundio como con infinitivo. Por ejemplo, she likes to eat in the restaurant. Aquí lo estamos utilizando con infinitivo. Pero lo podemos utilizar también con gerundio. Exactamente lo mismo. She likes eating in the restaurant. Y significa exactamente lo mismo. Entonces, ahorita que veamos la lista de verbos que van con gerundio con infinitivo, también vamos a ver una lista que va con gerundios e infinitivos. ¿Ok? Ahorita lo único que es esto es una introducción. ¿Ok? Como todo el vocabulario que hemos visto hasta la fecha o vocabulario extra que yo les he mandado, no es obligatorio que se aprendan el vocabulario ya ahorita en este momento o antes de que termine el curso, no. Es vocabulario que ustedes tienen que ir aprendiendo poco a poco, ¿ok? La idea es que ustedes enriquezcan su vocabulario. Ajá. Entonces, no es que se lo aprendan ya, pero sí es muy importante que lo vayan revisando. Ahorita que hagamos los ejercicios del libro se van a dar cuenta que son vamos a utilizar unos pocos verbos, o sea, son poquitos verbos. Pero la idea de que yo les mande la lista de vocabulario o la lista de verbos es para que ustedes poco a poco las vayan viendo y vayan practicando. Entre más practiquen, más pronto se van a aprender el vocabulario, obviamente. Ajá. Pero la idea es esa, ¿ok? Tómenle una foto sí, tómenle una foto a la pantalla para que se acuerden de esto y ahorita vemos la lista de verbos. So please take a picture. When you're ready, you tell me. Are you ready? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, very good. Questions? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, teacher. ¿No? Okay, very good. Okay, son las 11. Vamos a tomar nuestro break. ¿Ok? Vamos a tomar nuestro break. Y regresando, vemos la lista de verbos que les mandé para checar ¿cómo se llama? Para checar la lista que va con cada cosa. Y empezamos a practicar gerunds and infinitives. ¿Ok? Ok. Entonces tómense su break, 20 minutos.
Please, no more. Okay? 20 minutes. So I'll see you in 20 minutes.